momentos en los que, y a mí me puso la piel chinita, si me permites la expresión, estas palabras de Helguera en esa feria del libro, en donde dice, yo no voy a criticar a lo pendejo esto que he esperado toda la vida. No sé si nos pueda volver a poner estas declaraciones de Helguera, porque creo que en este momento deben de llevarnos a la conciencia, ¿no? O sea, deben de tener eco en la conciencia de todos los mexicanos y sobre todo en los medios de comunicación. Lo hemos platicado una y otra vez contigo, Rafael. Tenemos a personajes que se dicen imparciales, pero que se dedican al golpeteo político con gran sesgo, haciéndole el caldo gordo a la derecha, tratando de torpedear los esfuerzos de López Obrador, de la 4T. No se quitan la máscara, pero eso sí, nos tiran estiércol a los que abiertamente nos decimos, estos somos, hay transparencia, y ese era Helguera. Ceci, póngalo otra vez para escuchar la reflexión de El Fisgón aquí en Sin Censura. No tengo reparo alguno en decir que yo soy simpatizante absolutamente del gobierno de López Obrador. Eso no quiere decir... Sí, porque a cada rato yo veo que me salen con la mamada de que ya no critico al gobierno. A ver, güey, o sea, ¿por qué voy a criticar a un gobierno con el que estoy de acuerdo? Si la cagan, pues sí, como ayer, ¿no? Digo, y si abren la jornada de hoy, pues verán mi cartón de hoy donde sí critico lo de ayer. O sea, cuando hay cagadas lo critico, pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda mi vida. Déjame escuchar tu reflexión sobre esto, que son declaraciones brutales de Helguera, Rafa. Pues a mí me parecen correctas. Fíjate, lo que él está planteando es muy razonable al final de cuentas. Es decir, esta crítica que se ha hecho de que, ustedes, es decir, que al final de cuentas es una crítica muy simplona, que nos dice que los caricaturistas que éramos de izquierda nos hemos vuelto oficialistas y que entonces ahora somos todo aquello que antes criticábamos y todo eso. Eso en realidad es una tontería y Antonio lo dice con mucha claridad. Es decir, nosotros criticábamos al PRI, criticábamos al PAN, no porque fueran un equipo o un partido que no nos gustara. Esto no es el fútbol. Es decir, no es que le hubiéramos apostado al Cruz Azul y estábamos esperando que el Cruz Azul llegara al campeonato. Es decir, criticábamos al PRI, criticábamos al PAN, justamente porque seguían políticas de contención salarial, ecocidas, porque echaron a andar una guerra criminal en contra de los mexicanos más que en contra del narco, porque seguían una política económica que favorecía esencialmente a un grupúsculo de grandes empresarios, y queríamos que esto cambiara. Es decir, ahora, estas políticas se cambiaron en la Cuarta Transformación, y si nosotros revisamos lo que ha hecho la Cuarta Transformación, pues vas a ver que son las cosas por las que peleamos durante décadas. Entonces es curioso porque nos bombardean todo el tiempo con campañas diciendo que el gobierno es un desastre, que todos los políticos son iguales, en fin, ¿no? Es decir, dicen un montón de mentiras, nos bombardean además con mentiras. Y pues a nosotros no se nos olvida que estos grandes medios eran consentidos del viejo régimen y que la pasaron muy bien en el viejo régimen y que hablaron muy bien de un régimen que hacía cosas verdaderamente terribles. Todos los medios tienen dueños y los medios tienen dueños que son muy ricos y esos medios jamás dicen nada que pueda afectar a los intereses de sus dueños. Y es curioso porque todos estos medios que se dicen informativos, pues ahora no dicen nada de lo que se está haciendo bajo este gobierno. Y yo creo que ser crítico, o sea, es decir, un periodista tiene que dar toda esta información. Y va a dar una semblanza muy, muy sencilla de todas estas cosas. Por ejemplo, se impulsa una política de austeridad y honestidad, y gracias a esa política de austeridad se han ahorrado más de 1.500.000 millones de pesos, ¿no? Y esto ha servido para ampliar los programas sociales. Ya no se le perdonan los impuestos a los más ricos
y sabemos que en 2 años la Cuarta Transformación ha, digamos, recuperado adeudos por 736,000 millones de pesos, y esto también sirve para echar a andar programas sociales. Bueno, entonces me llama la atención que esto, digamos, en los grandes medios simplemente no se toca, no se habla de que, digamos, de que hay estabilidad, de que por primera vez en décadas el peso no solamente no se ha devaluado, sino que se ha recuperado un poco, que México realizó un pago a la deuda extranjera por 4,000 millones de pesos. No se dice que el salario mínimo subió de 88 pesos a 141 pesos, que se aprobó una ley laboral que fomenta la democracia sindical y que apoya a los trabajadores, que hay un programa importante de camino. Es decir, son cosas que no se dicen porque simplemente no forma parte de la agenda de estos señores. Entonces, lo que criticábamos es precisamente que no se subiera el salario mínimo. Lo que criticamos precisamente que se siguiera una política ecocida. En cambio, ahorita tenemos una política de sembrar árboles y todas esas cosas. Bueno, entonces, lo que dice Toño Helguera en ese video que tú tienes es básicamente esto. Les está yendo a fondo, si tú te fijas. Lo hace bruscamente, pero está diciendo lo correcto. Y mira, hoy nos amanecimos con una cosa muy curiosa. Es decir, por un lado tenemos que se nos murió Antonio, ¿no? Y la verdad estamos tristes y compungidos, nosotros sus colegas y sus compañeros, estamos muy lastimados, ¿no? Es decir, fue una muerte además totalmente inesperada. Y de repente ves en Twitter una campaña contra él. Es decir, bueno, lo primero que vimos es una campaña espontánea de solidaridad con Antonio, ¿no? Hacia Antonio, de cariño hacia Antonio. Fue una campaña muy fuerte y es algo que le salió a la gente. Y luego vino una campaña de descrédito que es increíble, ¿no? Porque incluso encontramos una serie de gente que dicen cosas ya totalmente inventadas, pues, ¿no? Es decir, dicen que una señora dijo que Toño había muerto por la vacuna del COVID. Eso no es cierto. Murió de un infarto. Hay otro personaje que se lanza a decir que después de dibujar como alcohólico a Calderón, Helguera murió como alcohólico. Y digo, ¿de qué están hablando? Es decir, son verdaderamente horribles, porque mienten y porque todo su discurso se basa en mentiras, ¿no? Y al lado de eso, nos encontramos también con, a ver, te cuento algo. Hicimos un programa del Chamuco TV este fin de semana, salió ayer, domingo, en el cual entrevistamos a Hugo López Gatell, y él habla de que hay una campaña de descrédito en contra del sector salud de este gobierno, y que esta campaña de descrédito parece tener ligas muy fuertes con empresas que compran medicinas en el país y que lanzan campañas de descrédito y tal. Y él dijo él señaló que había grupos que, por ejemplo, que todo el tema del desabasto de las medicinas con cáncer era falso, es lo que él dice, y él dice además que estos grupos efectivamente forman parte de están presididos es un grupo limitado que son, él dice, son como 20 gentes y que son básicamente los mismos y que están encabezados por un operador del PAN. Es decir, la campaña en redes es brutal. Es decir, cuando esto es algo que se puede resolver muy fácilmente, revisemos si la información es real, ¿no? Revisemos si efectivamente hay 7 grandes empresas que tienen vínculos con viejos políticos del PRI y del PAN, que esas empresas concentraban la venta de las medicinas, que esas empresas son capaces de hacer campañas de descrédito para defender intereses, porque estamos hablando además de miles y miles de millones de pesos. Hablemos además de cómo se han dado las campañas de descrédito en América Latina, de cómo estas campañas han sido parte, digamos, de las estrategias que se han seguido en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, para echar abajo a gobiernos progresistas. Y vamos a ver, vamos a revisar todo esto. Vamos a ver también si realmente existe desabasto de medicinas y si existe,
ese desabasto es un problema nacional o si es un problema global, porque efectivamente hay medicinas contra el cáncer que no se surten, pero a nivel global, porque la producción es muy lenta, en fin. Entonces, yo sí creo que ahora sí que en honor a Helguera, en honor a todo esto, lo que tenemos que hacer es apostar por la verdad. Es decir, y hacer una revisión de fondo y vamos a ver quién está mintiendo, quién está exagerando, quién está haciendo campañas sucias, ¿no? Y vamos a ver si quién tiene un comportamiento que es poco ético. También ahorita, en esta campaña que han lanzado contra Antonio Helguera, yo veo mucha gente que además son increíbles porque son cuentas que tienen 20 o 30 seguidores, ¿no? Son de chistes, son ejércitos de bots lo que estamos viendo, ¿no? Con algunas figuras reales, con algunos influencers, etcétera. Pero eso es toda una estrategia que está muy montada. Que no me digan que las campañas de bots no son parte de una estrategia de descrédito y de una campaña de odio. Es decir, ¿quién necesita contratar un ejército de bots para promover una idea, para promover una consigna, ¿no? Entonces, revisamos todo esto y claro, comparan, por ejemplo, algunas caricaturas que hizo Helguera, que hice yo, que hizo José Hernández en el 2007, si mal no recuerdo, sobre el accidente Muriño, y perdón, hacen esto para justificar los ataques contra Helguera, ¿no? Y perdón, pero son casos muy distintos. Si nos vamos al fondo, lo que vamos a ver ahí es que en aquel entonces lo que nosotros criticamos es el hecho de que el gobierno de Calderón se había metido en una dinámica de guerra contra el narco que era muy sospechosa. Y sospechábamos, y teníamos, no nada más sospechábamos, sino teníamos elementos sólidos para considerar que había un vínculo muy fuerte entre un sector del gobierno y el narco. Todo esto se vino a comprobar de manera muy clara, entre otras cosas, con el juicio a García Luna en Estados Unidos y pues con toda una serie de reportajes, historias que se han ido documentando. Entonces, eso es lo que se criticaba en esas caricaturas. Lo que se criticaba es la hipocresía de un régimen que te buscaba presentar como un santo a un gobierno, perdón, que estaba infiltrado por el narco. Ese es el problema. Y ese es el tema de fondo. Y ahí, por supuesto, que no van. Rafa, para cerrar,